Buen día para todos, bendiciones en el nombre de Jesús. Qué maravilloso poder hoy otra vez saludarles en el nombre más grande que hay, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hoy es un día hermoso que Dios nos regala, donde podemos disfrutar de su misericordia, de su gracia, de su verdad. Y qué bueno hoy poderles saludar a todos ustedes que se conectan con nosotros a través de este medio. Nos alegra mucho la compañía de todos ustedes en nuestras transmisiones. Hoy queremos compartir con ustedes este rato en la presencia de Dios y poder acercarnos más a Él y poder indagar en su palabra sobre las verdades que hoy necesitamos conocer y practicar. Quiero invitarlo para que disponga su vida en este día para honrar a nuestro Dios. Disponga su corazón de una manera especial. Dios tiene cosas extraordinarias para darnos en este bello día, donde por su gracia podemos seguir respirando, disfrutando de todo lo que hay a nuestro alrededor. Es una tremenda bendición el que hoy podamos compartir este espacio donde usted puede conectarse para escuchar palabra de Dios. Quiero enviar un saludo muy especial a nuestro hermano Enrique Álvarez, que está allá también conectado con nosotros y listo a desarrollar el trabajo también allá en el computador, saludando a los hermanos, escribiendo los textos bíblicos. Un abrazo, hermano Enrique. Quiero saludar a todos los pastores que se están conectando con nosotros a esta hora, bendecir sus vidas de una manera muy especial. Es un momento para honrar y agradecer a Dios por tantos favores, tantos beneficios que Él nos ha regalado. Quiero saludar a las personas que se conectan, la prima Marta allá en España, la tía Carmen, la tía Lucero, la prima Luz Dari y todas aquellas personas que ahora se están conectando con nosotros. Quiero decirles que es una bendición poder compartir con ustedes este espacio y poder transmitir el mensaje poderoso de la palabra del Señor. Esta palabra que nos forma, nos edifica y nos da la solidez en nuestra vida cristiana. Quiero invitarlo para que cantemos a Dios, entonemos alabanzas al Señor, hermosas canciones que nos transportan a la presencia del Señor. En este día hay una canción que quiero invitarlos a que cantemos y entremos en adoración. Ya usted se está acomodando allá en casa, los que están conectándose con nosotros a esta hora. Quiero invitarlo para que le diga estas palabras al Señor Jesús. Más de ti, Cristo, más de ti.
Aleluya. Hay una razón de que cantemos, de que adoremos. Hay un anhelo en nosotros, ardiente, por Dios. Y es la razón que nos impulsa a adorarlo a Él y a esperar en Él. Esta canción dice así: mi anhelo es buscarte día y noche, de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. Mi anhelo es buscarte día y noche, de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre yo me gozo en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre yo me gozo en tu presencia. Mi anhelo es buscarte día y noche, de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre yo me gozo en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre yo me gozo en tu presencia. A Dios sea la gloria. Quiero invitarlos para que oremos esta mañana. Demos gracias a Dios por todas sus bondades, todos sus beneficios que han sido grandes. Su misericordia para con nosotros ha sido grande. Sabe que hubiésemos podido ya haber muerto, pero Dios en su misericordia nos ha prolongado la vida. Él dice: con amor eterno te he amado,
por tanto te prolongué mi misericordia. Hoy tienes vida para que arregles con Dios. Hoy tienes la oportunidad para que te vuelvas a Dios. Es el momento, es la hora de reaccionar y volvernos a nuestro Dios. Solo Él sabe llenar nuestra vida. Solo Él sabe cuidarnos y darnos lo que necesitamos. Quiero invitarte allá donde estás a que inclines tu rostro y le des gracias a Dios por todas sus bondades, por todas sus bendiciones, que han sido grandes para con nosotros. Señor, te damos gracias. Te honramos en este día, Padre. Tu misericordia es nueva cada mañana para con nosotros. Hace salir el sol sobre buenos y malos. Señor, nos das el oxígeno para respirar. Nos das la vida. Hoy tenemos que honrarte y darte gracias, porque la vida que nos das es una vida hermosa. Y por ello hoy, Señor, quiero agradecerte. Gracias, Dios, por mis hijos, por mi esposa, por mis padres, por mis hermanos, Señor, por toda mi familia. Hoy te honro, Señor, por todo lo que haces y todo lo que harás. Señor, no merecemos tanto, pero a ti te ha placido, Padre, darnos en tu gracia y misericordia todos estos beneficios. Gracias, Señor, por darme tanto, por el cielo, la luna, las estrellas y el mar, tanto. Gracias por el firmamento, por el día, la noche, los luceros y el sol que tengo, por las montañas y valles, campos y las ciudades, por el agua, por el paisaje, por las plantas, los animales, por la vida, por la vida. Gracias, Señor. Y creador de todo, gracias. Gracias por el amor, por la ternura, por ser bueno, justo y fiel, por tu dulzura. Gracias, Padre de amor. Señor, gracias, Padre de amor, Rey de reyes y creador de todo, gracias. Gracias por el amor, por la ternura, por ser bueno, justo y fiel, por tu dulzura. Gracias, Padre de amor, gracias, gracias.
gracias a Dios por todas sus bondades, sus favores y sus misericordias. Quiero invitarlos esta mañana. Tenemos las 11:18 del día y vamos a iniciar con nuestro tema en el día de hoy. Quiero saludar allá en Mariquita, Tolima, a nuestro hermano Antonio Arteaga, a su esposa. Les enviamos un saludo muy especial en el nombre poderoso de Jesús. Hoy vamos a hablar sobre el tema los dones del Espíritu y su actividad en la iglesia. Los dones del Espíritu y su actividad en la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia ha recibido una dotación, un revestimiento de Cristo. El apóstol dice: todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. La iglesia tiene una función importante en la tierra. Pero para desarrollar esa función tan importante, la iglesia necesita activar los dones que le han sido dados por Dios. Y es precisamente de ello que vamos a hablar en este día. Hay mucha gente que pertenece a grupos, a denominaciones cristianas, y no conocen realmente sobre los dones del Espíritu. Algunos piensan que llegan a la iglesia para tener una reunión religiosa, cantar unas canciones, escuchar un pastor predicar y regresar a casa. Pero la iglesia ha sido establecida con una misión importante de parte de Dios. Y para esa misión Dios ha dotado a su iglesia con unas facultades sobrenaturales que es importante conocer en este tiempo. Porque este es el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios. Dios está restaurando en este tiempo los dones en la iglesia. Y es algo necesario para el crecimiento, para el desarrollo del cuerpo de Cristo. Romanos capítulo 12, vamos a leer el verso 1 al verso 7. Declara la palabra del Señor: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pablo hace referencia a que no es bueno ignorarlos. No quiero pues que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho.
quiero extenderme un poco hasta el verso 8, 9 y 10. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Amén. El don o los dones del Espíritu y su actividad en la iglesia. Los dones del Espíritu eran parte indispensable en la iglesia primitiva. Los dones del Espíritu fue lo que le dio a la iglesia primitiva un desarrollo gigante, un crecimiento. Y Cristo quiere que estos dones continúen hasta su regreso, porque Él no ha cambiado. El escritor a los Hebreos declara en el capítulo 13, verso 8, cuando dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Lo que significa que es uno de sus atributos inmutable. Y la esencia de este Dios inmutable es espíritu. Es ese espíritu que se ha metido en aquellos que hemos nacido de nuevo, que hemos tenido una experiencia sobrenatural con Dios. Esa experiencia nos ha llevado a recibir una dotación de Dios. Y esos dones de los cuales hoy queremos hablar, precisamente son dados hasta el regreso de Cristo. Los términos que la Biblia emplea para los dones espirituales especifican su naturaleza, y tales dones son los que fortalecen el cuerpo de Cristo, son los que le dan vigor al cuerpo de Cristo. Ahí en el capítulo 12, el verso 5, dice: hay diversidad de ministerios. Perdón, el verso 4 dice: hay diversidad de dones. Los dones se entienden como facultades, como regalos, como algo que Dios entrega a aquellos que le han recibido y que andan de acuerdo a su voluntad. Dice: hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y me llama la atención lo que dice el verso 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Los dones son dados a la iglesia, a cada miembro de la iglesia, para provecho. Eso significa que a través de los dones, el cuerpo de Cristo es edificado. A través de los dones, el cuerpo de Cristo tiene crecimiento. Y es importante entonces que miremos
cada uno de estos dones y hoy vamos a iniciar. Este es un tema para varias predicaciones y vamos a iniciarlo hoy. Vamos a iniciar la primera parte y vamos a hablar de la clasificación de los dones del Espíritu. Existen tres grupos que están demarcados en este capítulo y vamos a mirar estos tres grupos. El primer grupo son los dones de revelación. Los dones de revelación, entre ellos está palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Este es el primer grupo dentro de la clasificación de los dones. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Este es el grupo de los dones de revelación. Y esto es importante que la iglesia lo conozca, que la iglesia entienda esto y sean activados dentro del cuerpo de Cristo. Los dones de revelación, lo repito, palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. Viene en segundo lugar el grupo de los dones de poder. Los dones de poder, entre ellos tenemos la fe, tenemos operación de milagros y dones de sanidades. Fe, operación de milagros y dones de sanidades. Esto está dentro del segundo grupo, que es el grupo de los dones de poder. Y en el tercer grupo encontramos los dones de expresión. Entre los dones de expresión está la profecía, los géneros de lenguas y la interpretación de lenguas. Escuche bien, profecía, géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Entremos entonces en el primer grupo de los dones de revelación, que son bien importantes para la iglesia en este tiempo. Mire, hablemos entonces de la palabra de sabiduría. Quiero decirle que el desconocimiento de los dones del Espíritu es lo que ha traído retroceso a muchas iglesias. Y digo a muchas porque hay iglesias donde los dones están activados. Pero hay otras donde hay un desconocimiento de los dones del Espíritu. Porque muchas congregaciones, y lo digo con respeto, se han preocupado más por el emocionalismo, por el sensacionalismo de sus reuniones, que por la manifestación de los dones del Espíritu. Hay algunos que son predicadores de cesamiento, o sea que hay cosas que ya dejaron de funcionar cuando el Señor las estableció hasta su regreso. Y no podemos hablar de ello diciendo que ya cesaron los dones, porque los dones están activados. Recuerde que Cristo, que es el Espíritu, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es inmutable, su poder no cambia. Así que ninguna de las actividades del Espíritu ha cesado. Por el contrario, en este tiempo lo que Dios quiere es restaurar eso que se ha venido perdiendo durante siglos, pero que hoy en este tiempo Dios quiere que se active, porque es el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios. Y somos los hijos de Dios los que debemos de manifestar a través del mover de la iglesia los dones que nos han sido dados para provecho. Palabra de sabiduría. ¿Qué es la palabra de sabiduría? La palabra de sabiduría es la revelación sobrenatural del propósito divino
que se da mediante la manifestación del Espíritu Santo. En otras palabras, es un despliegue sobrenatural de sus planes y propósitos en lo que concierne a cosas, lugares, eventos, gente en el presente y en el futuro. La palabra de sabiduría se puede manifestar en sueños, se puede manifestar en visiones. Y es bastante interesante cuando nosotros ahondamos en ello, porque es el despliegue sobrenatural de esos planes de Dios, de esos propósitos de Dios, en lo que concierne a lugares, eventos, a gente, en el presente y en el futuro. Se puede manifestar en visiones, se puede manifestar en sueños. Y vamos a mirar en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, el capítulo 41, el verso 25 en adelante, hasta el verso 36. Vemos el caso de un joven llamado José, un joven en quien había una virtud que es dada directamente por Dios, por el Espíritu de Dios. José tenía la facultad de interpretar sueños y declarar palabra sabia. Faraón tiene un sueño y en este sueño Faraón vio que del río subían 7 vacas gruesas, gordas y hermosas. Pero también en el mismo sueño, luego de que ve las 7 vacas gruesas, hermosas, ve 7 vacas flacas y feas. Y él se sorprende con eso. Cuando ve que las vacas flacas y feas devoran a las 7 primeras vacas, a las vacas gordas. Así que él se sorprende. Pero también vio 7 espigas que crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, que crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Faraón lo dio a conocer a los magos, pero ninguno le pudo interpretar su sueño. Y es aquí donde se necesita la manifestación de la palabra de sabiduría para poder discernir lo que Dios quiere hablar. Porque es evidente que el sueño del faraón tenía una interpretación y era una forma de Dios hablar acerca de lo que iba a venir al pueblo de Egipto. Así que ninguno de aquellos hombres pudo interpretar el sueño de Faraón. Pero mandaron a traer a José ante el Faraón. Y José entonces le dice a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Y empieza a describirle las 7 vacas hermosas. 7 años son. Y las espigas hermosas son 7 años. Y el sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años son. Serán de hambre. José comienza a describir por palabra de sabiduría.
quien daba esa palabra de sabiduría era Dios, porque el Espíritu de Dios posaba sobre José en ese momento para interpretar el sueño. Y esto es lo que Faraón, lo que Dios va a hacer. Escucha bien, lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras esos 7 años de abundancia, seguirán 7 años de hambre. Y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, a la cual será gravísima. Esta es la descripción que José da al faraón. Por tanto, aprovecha ahora Faraón y le dice que nombre un varón prudente y sabio y que lo ponga sobre la tierra de Egipto. Un hombre sabio que pueda administrar y manejar todas las cosas. Y el verso 34 dice, haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quite la tierra de Egipto en los 7 años de hambre, de abundancia. Haga esto Faraón y ponga gobernadores y quite la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenerlo en las ciudades y guárdenlo. Note algo bien importante, porque aquella provisión en depósito que será guardada en el país servirá para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Era palabra de sabiduría que fue dada al faraón. Y si seguimos leyendo la historia nos damos cuenta de que la palabra que José dio a faraón fue una palabra efectiva, de tal manera que como José dijo, así se hizo. Y no hubo hambre en la tierra de Egipto, porque en el tiempo de la abundancia acumularon en graneros para los 7 años que vendrían, y cuando vinieron los 7 años de hambre, Egipto tenía provisión para alimentar el país. La palabra de sabiduría se da para eso precisamente, para advertirnos, para mostrar los propósitos que Dios tiene y las cosas que han de suceder. Ahora, la sabiduría se describe como oculta en Dios. Y es por eso que hay que discernirla por el Espíritu de Dios. Cuando vamos a la primera carta de el apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, el verso 1, capítulo 2, verso 1 al verso 13 de la primera de Corintios. Entonces, dice la palabra, Pablo entiende que la sabiduría no es humana. La sabiduría o la palabra sabia de la que estamos hablando es una palabra que está escondida en Dios. Y Pablo hace la comparación entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pablo era un hombre sabio, intelectualmente tenía conocimiento, fue educado a los pies de Gamaliel, uno de los principales. Así que tenía sabiduría humana, pero él dice,
no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, refiriéndose a su conocimiento, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y mi palabra ni mi persuasión fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y note esto. Sin embargo, dice Pablo, hablamos sabiduría entre los hombres que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, refiriéndose a la sabiduría humana, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios, en misterios, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, oiga bien, nunca habrían crucificado al Señor de gloria, si la hubieran conocido. Y dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Muchas personas han sustraído este texto para dar otra explicación y le dan otra connotación, diciendo que cosa que ojo no vio ni oído oyó son las que ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, y lo enfocan en el momento de que la iglesia haya sido levantada, pero no es ese el contexto real de esta escritura. Estamos hablando de la sabiduría que está oculta en Dios. Y cuando esa sabiduría oculta en Dios es dada a los hijos, entonces Pablo por eso describe, antes bien como está escrito, cosa que ojo no vio, que los príncipes de este mundo no vieron, que no ha subido al corazón de hombre, que aquellos hombres intelectuales del siglo, de la época, no conocen ni conocerán. Dice que ojo no vio ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ese don de palabra de sabiduría, ese don de revelación, solamente es dado a aquellos que andan conectados con el Espíritu de Dios. Aquellos que, como dice Pablo a los romanos, son guiados por el Espíritu. Aquellos que han nacido del Espíritu. Aquellos que viven una vida en el Espíritu. Para ellos es este don de palabra de sabiduría, porque es algo que está oculto en Dios. Y el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Por eso, este don es importante que se active en la iglesia. Pero para activarse debe de haber una vida consagrada. Debe de haber una vida recta delante de Dios. Y yo quiero que entienda esto, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Nadie sabe mis cosas ni tus cosas, sino nuestro propio espíritu que está en nosotros. Pero nota lo que dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Por eso quien tiene el Espíritu de Dios
Es la persona facultada por Dios para dar a conocer los misterios de Dios, lo que está oculto en Dios. Y necesitamos en este tiempo, en la iglesia, que se active este don de revelación. Necesitamos palabra de sabiduría. Necesitamos que se dé palabra sabia. Porque hoy el hombre ha perdido su norte. La brújula a muchos no les demarca en la dirección correcta y van extraviados. Pero si hay palabra de sabiduría en la iglesia, entonces habrá una dirección correcta hacia lo que debemos de hacer. Si Faraón no tiene un hombre como José en medio de él, en medio de Egipto, el hambre habría sido mucha y las muertes habrían sido muchas. Pero había un hombre que tenía palabra de sabiduría y le dijo todo lo que tenía que hacer y lo hizo. Y fue librado el país de sufrir tal hambre, porque Dios le dio a un hombre una palabra de sabiduría. Y yo quiero decirte, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y dice el verso 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. A Dios sea la gloria. Dios ha revelado a la humanidad su verdad a través del Espíritu, a través de hombres que han recibido el Espíritu para poder dar a conocer la revelación de Dios, lo que está plasmado. Hay gente que puede ser intelectual, inteligente, pero no puede comprender lo que está aquí plasmado, porque esta es una revelación que solo se da por el Espíritu de Dios. Y Dios ha dado a conocer a la humanidad esta verdad y su sabiduría solo por medio del Espíritu Santo, que escudriña lo profundo de Dios. Por eso se necesita hoy una iglesia que esté metida en el Espíritu. Una iglesia que deje de estar hablando de las cosas pasadas. Una iglesia que esté pregonando la verdad de Dios. Una iglesia que no esté dependiendo de emocionalismos. Una iglesia que no esté dependiendo de programaciones, sino una iglesia que esté dependiendo del Espíritu de Dios, porque es el Espíritu de Dios el que escudriña lo profundo y nos da a conocer esas verdades necesarias. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino por el Espíritu de Dios. Hoy necesitamos una iglesia que se active espiritualmente, que pueda profundizar a un nivel diferente, que pueda dimensionarse a una estatura diferente, que pueda penetrar en un estado espiritual para conocer los secretos de Dios y traer una palabra de revelación a la gente que necesita. Dios da esta revelación a creyentes que son escogidos mediante la presencia interior del Espíritu Santo. Y por eso dice el verso 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que de Dios nos ha sido concedido. Mire, por
por el hecho de ser una palabra de sabiduría, es claro que se da únicamente lo necesario para la ocasión. La palabra de sabiduría, este don viene en el momento necesario para la ocasión, porque Dios tiene una palabra para alguien y por eso hoy necesitamos andar en el Espíritu. Hoy necesitamos dejar a un lado las distracciones, todo lo que ha venido para distraer nuestra vida de esa ruta que debemos de tener en Dios. Hay que hacer a un lado eso y entender que necesitamos una palabra de sabiduría en este tiempo. Hay gente que no sabe qué hacer, pero Dios tiene la palabra clara para ellos. Por eso necesitamos activar en la iglesia pastores, líderes y creyentes de las congregaciones. Necesitamos activar el Espíritu Santo en nuestra vida para que haya una palabra de sabiduría en el momento oportuno, necesario para cada persona. Porque se da únicamente lo necesario. Y se necesita en este tiempo la palabra de sabiduría para obrar en justicia, para obrar en rectitud, en el temor de Dios. Porque la sabiduría es ciencia, es conocimiento, es entendimiento, es prudencia. Y necesitamos esto. ¿Cuántos hay que por no tener sabiduría de Dios han destruido la vida de algunas personas? ¿Cuántos líderes cristianos por no andar conectados al Espíritu de Dios han dado consejos incorrectos y han destruido la vida de personas? Han lanzado palabras incorrectas. Pero cuando andamos de la mano de Dios, conectados con el Espíritu de Dios, hay una palabra de sabiduría que llega para edificar, para fortalecer, para animar, para orientar en justicia y rectitud. Hoy necesitamos eso. El apóstol Santiago, en el capítulo 1 y el verso 5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y en el capítulo 3, el verso 17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, porque es del Espíritu. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Aleluya. Después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Y algo más, sin incertidumbre ni hipocresía. A Dios la gloria. Y dice: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Qué hermosa es la palabra de Dios. Hoy necesitamos palabra de sabiduría. Recuerde que estamos hablando de los dones de revelación. Palabra de sabiduría. Dentro de 8 días estaremos hablando palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Hoy el tiempo se nos ha ido y no hemos alcanzado a desarrollar la otra parte, pero dentro de 8 días no se pierda la celebración. Conéctese con nosotros y reciba más palabra de Dios. Estaremos hablando entonces de la palabra de ciencia, que es don del Espíritu, dentro de los dones de revelación. ¿Por qué no le dices conmigo estas palabras al Señor? Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor,
preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, de tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor. Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, de tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, te quiero conocer. Quiero despedirme de ustedes hoy bendiciendo sus vidas. Vamos a orar por la economía de cada familia. Que Dios derrame bendiciones, que Dios bendiga su empleo, que Dios traiga prosperidad a su vida. Amado Dios, hoy dependemos de ti. Hoy te honramos y te damos gracias, porque todas las bendiciones están en ti, Señor. Y hoy los que esperamos en ti, Señor, estamos confiados. Trae, Señor, bendición a cada familia que nos escucha, que nos ve a través de este medio. Abre, Señor, las ventanas del cielo y suple, Señor, a cada familia. Padre, provee la bendición espiritual y material en abundancia. Bendice la economía de cada familia. Bendice el trabajo, Señor. Que la empresa donde trabajan tus hijos sea prosperada. Que donde pongan sus manos, Señor, allí haya bendición. Padre, en el nombre de Jesús, esta semana te presentamos a cada uno de los hermanos, Padre, para que tú los bendigas, los guardes, los cubras con tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Próximo miércoles, estimados hermanos, estaremos en nuestra celebración de edificación. No se la pierda, miércoles 7 de la noche, por este medio, por Facebook, estaremos transmitiendo más palabra de Dios. Y recuerda, dentro de 8 días, el domingo, seguimos con el tema de los dones del Espíritu. Y entraremos al segundo don de revelación, palabra de ciencia. A todos que Dios les bendiga, un fuerte abrazo y que tengan una semana maravillosa en la presencia de Dios.